A mí mi abuela solía contarme que allá por el gobierno de Julio Argentino Roca, su abuelo, es decir, mi tatarabuelo, era militar. Y los militares eran enviados a rastrillar a galope de caballo toda la zona fronteriza. Y ellos en ese tiempo estaban en conflicto con los indios, tenían órdenes de capturar o matarlos, porque a los indios en ese tiempo los tenían como que eran saqueadores, eran violadores, estaba mal vista, sí, la figura del indio. Entonces ellos iban armados, vaya uno a saber, ¿no?, cómo era el armamento de la época, y con sol de noche o quinque. No sé cómo se le diga en otros lados, pero serían estos faroles antiguos a gas que eran de vidrio y tenían una especie de perilla. Y bueno, acá en Chaco, en esa época era todo monte, tenían que ir abriéndose camino entre la maleza y en la inmensidad de la noche, y a veces el caballo se empacaba y no quería avanzar. Pero mi tatarabuelo decía que él no tenía miedo, porque fuera de la infinidad de historias que tenía para contar, ¿no? Y no solo de índole paranormal, sino también los peligros que corrían ahí. Él comentaba que él se sentía acompañado y tranquilo todo el camino porque él decía que se le aparecía un ser. Y él describía a este ser como una cabeza flotante, muy fea, que tenía el pelo todo así como enmarañado. Una cosa que la verdad yo cuando escuchaba esta historia, imagínate, me daba escalofríos, me daba impresión de solo imaginarlo, porque él dice que a él le costó acostumbrarse a ver esta aparición, porque al comienzo sí le daba también como impresión a él, y dice que esta cabecita lo único que hacía era ir maldiciendo. No se entendía muy bien, era como que secreteaba, pero lo poco que se entendía, él decía que era como que iba maldiciendo. Pero después él se dio cuenta que la cabecita este ser aparecía solamente en lugares que eran peligrosos. Cuando desaparecía, él dice que era porque el peligro ya había pasado. Y bueno, él se acostumbró. Mi abuela dice que ella, por ejemplo, nunca hubiese tenido el coraje de acostumbrarse a ver algo así. Yo la verdad es que menos. Pero bueno, a mí me llamó muchísimo la atención. Era la primera vez que había escuchado una historia de este tipo. Y ya de más grande yo me puse a averiguar si será que en la zona del norte había un ser así. Y encontré que existe un ser en la zona del norte que es la humita, o el caca también se le dice en otros lados. Y es esto, es como, lo describen como una cabeza de bruja, como un rostro desencajado, de ojos saltones, que va al ras del suelo y que tiene el cabello todo enmarañado. Y yo hoy por hoy creo que este era el ser que acompañaba a mi abuelo.